Hola, damos comienzo a una nueva explicación de nuestro tema de la decadencia del Imperio de los Austrias para segundo de la ESO. Lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy es cómo se va a producir la pérdida de la hegemonía española en el continente europeo, y para ello lo vamos a abordar de manera muy esquemática a partir de esos tres elementos que van a tener como resultado, como consecuencia, la mencionada pérdida de hegemonía. El primer acontecimiento importante va a ser la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, en el que se va a materializar esa pérdida de la hegemonía europea. En ese contexto, los acontecimientos en el interior de la península, las revueltas de 1640, que acabarán con la independencia de Portugal, van a tener una importancia decisiva para entender cómo se va a producir esa pérdida de la hegemonía y cómo España va a ser sucedida, cómo España va a verse relevada gracias al paulatino ascenso de la nueva nación hegemónica, como va a ser la Francia borbónica, la Francia que va a dominar pues prácticamente durante centuria y media los principales acontecimientos en el continente europeo. Lo que nos ocupa desde el primer momento es el análisis de por qué se va a producir esa pérdida de la hegemonía. En vídeos anteriores habíamos visto cuál va a ser la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la ineficacia de los monarcas y de sus válidos, el exceso de impuestos y la paulatina caída del volumen de ingresos de las colonias americanas, y la falta de una mentalidad productiva en la sociedad española del siglo XVII al final va a acabar concretándose en esa pérdida de la hegemonía. Y tenemos que analizarlo una vez más en un contexto internacional y en un contexto propiamente nacional. En el contexto internacional va a venir por la pérdida, por las derrotas en algunos de los principales enfrentamientos militares que van a tener lugar en el contexto de la Guerra de los 30 años, sobre todo la que aparece aquí en el mapa, la batalla de Rocroi del año 1643, y que va a poner pues prácticamente certeza de que ha llegado un momento nuevo en la hegemonía de Europa, que no va a estar del lado de la monarquía hispánica, sino que va a ser protagonizada por la Francia de Luis XIII y Luis XIV, la nueva Francia que, como he dicho hace escasos segundos, se va a convertir durante centuria y media en la nueva potencia europea. Esta derrota de las tropas de los tercios españoles va a conllevar la paulatina y la progresiva pérdida de territorios, y que va a marcar, como digo, el fin de esta hegemonía hispánica. Y también va a producirse en el interior de la península, en el interior de la monarquía hispánica, una gravísima crisis del año 1640, con el estallido de una rebelión en Portugal, y también en Cataluña, aunque no solo, también va a producirse en otros territorios de España, ligada a lo que ahora explicaremos más adelante, cómo va a ser la propuesta de la unión de armas del valido de Felipe IV, el conde duque de Olivares. Pero yendo por partes, lo primero que tenemos que ver en nuestra explicación para segundo de la ESO es la importancia que va a tener la Guerra de los 30 años en esta decadencia española. No podemos olvidar, lo vimos en el vídeo anterior, que en el reinado de Felipe III, el que va entre 1598, que se inicia en 1598, se va a llevar a cabo una política diplomática, una política pactista, una política de recuperación del esfuerzo militar que se había protagonizado, que se había llevado a cabo durante el reinado de Felipe II. Por eso, en la época de Felipe III, esta política diplomática va a concretarse en la firma de una serie de acuerdos con, hasta ese momento, dos de los principales enemigos de la monarquía hispánica, como van a ser los ingleses y los protestantes de los Países Bajos. Tanto con Inglaterra como con los Países Bajos se va a firmar una serie de pactos, una serie de treguas que van a permitir, en cierta forma, la recuperación de las cuentas, el saneamiento de las cuentas completamente desequilibradas por un exceso de gastos y una reducción paulatina de los ingresos. Sin embargo, con la llegada de un nuevo monarca, con la llegada de Felipe IV, se va a recuperar ese esfuerzo belicista, ese esfuerzo militar, en el contexto de la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648. El trasfondo de esa Guerra de los 30 años, que es una guerra internacional sobre el conflicto religioso, el enfrentamiento entre católicos y protestantes, en las guerras de religión que vienen produciéndose en Europa desde la aparición del luteranismo, pero también
en el fondo lo que se juega es quién ostenta la hegemonía en Europa y se contesta cada vez más fuertemente por parte de Francia, por parte de Inglaterra, por parte de los Países Bajos, el papel hegemónico de España. El estallido viene por el enfrentamiento de los príncipes alemanes protestantes con el emperador católico de Austria. En este contexto, el válido de Felipe IV, no olvidemos, el poderosísimo conde duque de Olivares, va a ser partidario de entrar en la guerra junto, por supuesto, al emperador católico, al emperador de Austria, no olvidemos que la casa de los Habsburgo era originaria de esa zona europea, pero sobre todo no por una cuestión de linaje, sino por el intento de mantener la hegemonía de los Habsburgo en Europa y tratar de frenar el protagonismo de la nueva nación con posibilidades de convertirse en Europa, en la hegemónica en Europa como era Francia. Así que esa doble causa, esa doble iniciativa, la cuestión religiosa, pero sobre todo el trasfondo político de quién ha de ostentar la hegemonía en Europa es la que lleva a que España se embarque una vez más en un esfuerzo militar extraordinariamente oneroso, extraordinariamente caro y que va a poner al límite las capacidades de la propia monarquía. Al final, la derrota de los tercios en algunas de las batallas más importantes, como la de Rocroi del año 1643, va a conducir al reconocimiento de la derrota de la Paz de Westfalia que se firma en el año 1648, que entre otras cosas va a reconocer la independencia definitiva de lo que se conoce como las Provincias Unidas, la independencia con respecto al resto de España, y que es la marca del declive que a partir de ese momento va a sufrir España, porque no solo va a ser las Provincias Unidas, color amarillo en la leyenda del mapa nos aparece, sino que va a ser el comienzo de una paulatina, lenta, pero inexorable pérdida de territorios, como por ejemplo la pérdida de estos territorios de Artois y del Rosellón de 1659, la del Franco Condado en 1678 y poco a poco la pérdida de las posesiones europeas, las posesiones españolas en Europa. El segundo gran problema va a venir en el interior de la propia monarquía hispánica, ligado a los acontecimientos de lo que se conoce como la Unión de Armas. Y tenemos que ponernos en circunstancias. Lo vimos en temas anteriores, a partir de la unión de los reyes católicos, de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, no surge una monarquía unificada, sino que lo que surge, el término que utilizábamos era una unión dinástica. Es decir, los reyes sí son únicos, pero se mantiene la división política, administrativa, económica de los distintos reinos de la monarquía. Eso no se había modificado, sí, en cierta forma, en los tiempos de Felipe II, pero seguía manteniéndose esa clarísima separación. Y el esfuerzo en Europa recaía fundamentalmente en el reino de Castilla. Así que el conde duque de Olivares, el válido de Felipe IV, va a tratar de proponer una nueva política, la conocida como Unión de Armas. Es la creación de un Estado común mediante la imposición de las leyes de Castilla a los distintos territorios. No podemos olvidar que hay territorios muy distintos, muy variados en esa monarquía hispánica. Están los territorios propios del reino de Aragón, con la importancia que tienen los condados de Cataluña, y también nos vamos a encontrar con la existencia de Portugal anexionada a la monarquía hispánica en el último tercio del siglo XVI. En las palabras del conde duque de Olivares en el año 1624, en su memorial, son las más aclaratorias para entender cuál es el objetivo de la política que se va a poner en marcha. Dice el conde duque en ese memorial: Vuestra Majestad, refiriéndose a Felipe IV, ha de considerar que el negocio más importante de su monarquía es hacerse rey, y aquí viene el concepto clave, de España. Que no ha de contentarse con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, etc. Que no sea un rey con distintas posibilidades, con distintas capacidades en cada uno de los territorios, viéndose constreñido o limitado por las particularidades de esos territorios. Lo que pretende es que tenga la misma capacidad en todos los territorios para conformar ese Estado que sea el conjunto de España. La idea es que trabaje, que piense en reducir los reinos que forman España al estilo y a las leyes de Castilla sin ninguna diferencia. Y el objetivo es que sean las leyes de Castilla las que se impongan fundamentalmente, porque desde tiempos ya de Isabel la Católica, el rey en Castilla tenía
muchísimas atribuciones, era un ejemplo claro del establecimiento de la monarquía autoritaria, mientras que en otros territorios, por ejemplo en los de Aragón, Fernando el Católico había tenido que llevar a cabo la política del pactismo, de colaborar con los estamentos privilegiados y sobre todo de verse limitado en su capacidad autoritaria por la existencia de esas leyes propias y particulares de los foros de los distintos territorios. Este movimiento de la unión de armas que empieza en 1624 va a ser fuertemente contestado y va a explotar en el año 1640 en ese contexto de la Guerra de los 30 años. En 1640 en Portugal se va a llevar a cabo un movimiento de independencia en el que las clases dirigentes van a proclamar rey a un duque, a un miembro de la nobleza portuguesa como es Juan IV, y que va a conseguir la independencia de la monarquía hispánica fundamentalmente no solo por la generalización del movimiento de independencia en Portugal, sino también porque va a contar con la ayuda de Francia y de Inglaterra, monarquías que estaban en el contexto europeo luchando con el resto de España y que evidentemente se veían interesadas en el debilitamiento de la propia monarquía hispánica con la independencia de Portugal. En Cataluña, en el reino de la corona de Aragón, la imposición de nuevos impuestos en este contexto de la Guerra de los 30 años y sobre todo el alojamiento de tropas con lo que eso supone de enfrentamientos, de excesos, de las atribuciones por parte de los poderes militares van a hacer que en Cataluña se produzca también un movimiento similar al de Portugal y que intente su independencia. De hecho, van a solicitarle al propio rey de Francia que ejerza la soberanía sobre sus territorios, que ejerza la soberanía en este territorio. La insurrección armada no va a ser fácil de sofocar. De hecho, en el caso portugués va a ser imposible y se va a reconocer su independencia en 1668. En el caso de Cataluña no va a poderse sofocar este levantamiento hasta el año 1652, cuando las propias tropas de Felipe IV van a conquistar la ciudad de Barcelona. En este contexto, el debilitamiento de la monarquía hispánica es extraordinario y va a surgir pues el poder alternativo que va a ser el de la Francia borbónica, porque después de la paz de Westfalia en 1648 no va a detenerse esa pugna, ese enfrentamiento, y las derrotas españolas van a ir sucediéndose una tras otra. En 1659, por ejemplo, se va a firmar la paz de los Pirineos, de la cual deriva que el poder español va a perder esos territorios que hemos visto en el mapa anteriormente en color verde. Artois va a perder también territorios en la zona alemana, en la zona del Rin, y territorios que hasta ese momento habían pertenecido a España, el Rosellón y la Cerdaña, y que pasan a formar parte de Francia a partir de esta paz de los Pirineos. En el contexto del reinado de Carlos II, sucesor heredero de Felipe IV, no va a cambiar las circunstancias y de hecho en Nimega, en la paz en el Tratado de Nimega del año 1678, va a perder, entre otras cosas, el Franco Condado, territorio importantísimo vinculado a la herencia de anteriores monarcas de los Austrias. La conclusión es, sin lugar a dudas, la pérdida de la monarquía, de la hegemonía de la monarquía hispánica y el ascenso de ese nuevo poder encarnado por los Borbones franceses a partir sobre todo de la figura del rey Sol de Luis XIV, que van a llevar a cabo pues una política hegemónica en Europa durante más de siglo y medio.